Hola a todos, bienvenidos a el episodio número 29 de su podcast favorito, Conversaciencias del Ejercicio. El mejor podcast sobre ejercicio hosteado por un hombre y una mujer de los martes a las 6 de la tarde. Búsquenle, no van a encontrar No hay otro mejor. Bien, estamos aquí reunidos, Continúa. queridos hermanos y hermanas, para hablar, conversar precisamente de las ciencias del ejercicio y de todo lo que conlleva y lo que vaya saliendo. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? De hecho, no tenemos de qué hablar, como hemos mencionado, y creo que hemos hecho excesivo énfasis. Queremos que cada vez sea más una conversación al aire, pero no al aire, no, obviamente en torno a las ciencias del ejercicio, pero que cada vez sea un poquito más improvisado, ¿no? Entonces hoy, honestamente, al menos yo no vengo preparado, no vengo, ¿cómo se llama? Como predispuesto a hablar de absolutamente nada, pero sí, por ejemplo, de esta semana tengo como que algo de lo que quisiera hablar. No sé si tú quieras hablar de otra cosa. Yo creo que yo también, fíjate que a raíz de que hemos cambiado un poco la dinámica o un mucho de cómo iniciábamos en los primeros episodios teniendo nuestros puntos desglosados para desarrollar, que ahora ya no tenemos nada y que como teniendo en mente esa cuestión de que el día que grabemos esta semana no vamos a prepararnos como tal, como unos temas en específico, pero siempre sucede algo. Siempre sucede algo, ya sea que veamos en las redes sociales, en la tele, en el gimnasio, en la escuela y demás, y como que en ese entendido siempre es, esto ahí lo voy a tener para hablarlo, me gustaría. Y yo creo que sin ponernos de acuerdo hemos estado haciendo esa dinámica. Claro, y es como de que ambos estamos rodeados de muchísimos estímulos respecto a las ciencias del ejercicio. Igual y tenemos estas conversaciones tú con alumnos, tal vez yo con compañeros en el gimnasio, por ejemplo, y seguimos reforzando y encontrando estos, pues, no sé, como estas herramientas, estos puntos para platicar. Inclusive que mismos nos preguntan, hablen de esto, ¿qué es? Muy poquito, poquito, o pero sea, pasa. Hablando en nuestros números, ¿no? Se habla. Obviamente nos ha pasado más de alguna ocasión. Yo de lo que quería hablar es que, pues últimamente como que he estado muy interesado, si tuviera que decir como cuál es mi línea de lo que quiero aprender o apoyar a las personas o lo que sea, es sobre cómo las personas suelen entrenar, porque yo sé que hay muchísima gente que se entrena sola, que entrenan con amigos, y que el sustento que traen es de lo que aprenden en redes sociales. Y que está bien, o sea, se aprende mucho en redes sociales, pero obviamente siempre hay cosas que mejorar. Y no quiero decir que mejor que yo ni nada, pero que mejor que alguien que se dedica a ser entrenador para dar estos pequeños apoyos. Es por eso que hice como una dinámica en la que les dije a mis, no a mis seguidores, o sea, sí a mis seguidores, pero no son mis seguidores, ¿sabes cómo? A tus camaradas. A mis camaradas que tengo ahí en Insta. Ajá, no es que sean tus fans. Ajá, a eso voy. No, porque sí se me hace muy, como, o sea, sí, me siguen en Instagram, pero no que son mis seguidores. Pero no mames. Son mis fans. Son mis compas. Ajá. Entonces les dije, si a alguien le agradaría que yo hiciera esto, encantado, ¿no? Este análisis fue tu dinámica, poner en tus historias de Instagram, alguien quisiera compartirme su rutina de entrenamiento y yo mencionar que yo considero que podría mejorar, ¿no? Así es. Y tuviste respuesta. Tuve varias respuestas, más de las que esperaba, honestamente. Y encontré 2 puntos clave. Uno, honestamente me da gusto que al menos de las personas que me siguen y que me contestaron. Pues yo creo que por eso se sintieron la confianza de responder. Tal vez, no, fíjate que no tanto, o sea, evidentemente uno nunca dice, lo estoy haciendo mal, o sea, uno siempre dice, lo que estoy haciendo está bien. Entonces yo creo que no es como que algo especial el tener el valor, porque tú siempre piensas que haces lo mejor para ti. Pero bueno, muchas de las personas que me mandaron sus rutinas no son una rutina súper perfecta, ni elaborada, ni controlando todas las variables.
Pero los principios básicos, cada vez los están, el usuario promedio de gimnasio que se entrena, Uy. pareciera que cada vez se está afinando un poquito más, un poco interrumpido por el clima. Ajá. Entonces, esa parte no, claro. Obviamente, por otro lado, y fíjate qué curioso, recibí dentro de estos, no sé, entre 10 y 20 personas que se acercaron a mí, muy curiosamente, las personas que se entrenan solas y que me mandaban la rutina así como, esto es lo que hago, ¿no? Ujú. En un mensaje escrito o en un audio, y que claramente ahí se entiende que ellos son los que solo se ponen el plan. Y me dio gusto también que tenían muy claro de que yo ocupo que me ayudes en el split, Ujú. en la división de los días. Ocupo Tenían claro qué es lo que que les era hacía lo que falta querían mejorar. y como que aprovecharon esa oportunidad de tomar ese consejo. Y fue muy curioso esto que te digo, que me da gusto que cada vez las variables se controlan un poquito mejor, o los principios mejor dicho. Pero por otro lado, fue muy alarmante que hubieron una minoría, tal vez 4 o 5, que me mandaron planes de entrenamiento, Ujú. que en el fondo pues venía la marca de agua del entrenador, o era, sí, pues casi siempre es como lo que hacen, ¿no? Poner una marca de El agua formato. en el formato, claro. Y te lo juro, de esos, de los, no sé, por dar un número, 15 personas que acudieron, de las 15, 5 entrenaban con entrenador y 10 entrenaban solas. De esas 10, tal vez el 80% de verdad eran rutinas bastante bien, o sea, como digo, no perfectas ni nada, pero las variables principales Ujú. se notaba que estaban controladas. Pero de las 5 personas que me mandaron planes realizados por entrenadores, Y no es por echar leña. y no, claro que no, pero fue como de que, wow. Y lo que yo entendí ahí es que, claro, si tú tienes un entrenador que tú sabes que es un buen entrenador, porque cada que tienes una duda, la Claro. persona te responde de una manera asertiva, no se cree tener la razón en todo, en absoluto, ni nada de eso, pues tú tienes la certeza. Y tal vez esas personas al ver eso dijeron, no ocupo, de hecho yo pues le estoy pagando a una persona en quien confío. Ujú. A lo mejor tenemos pensamientos diferentes o los mismos, pero pues ya esa persona se acercó a alguien en quien confía. Lo que a mí me hizo ruido fue pensar, tú le estás pagando a alguien y no confías en esa persona, por eso te acercas a mí, por eso o te abriste, ¿no? Y te digo, eran unas cosas, no te voy a decir, la cosa más asquerosa del mundo, pero hubo un ejemplo, por ejemplo, que se me hizo muy alarmante a un muchacho. Yo sé que no lleva un año en el gimnasio, lleva mucho menos. Y de verdad era un plan espantoso. Muchísimas series, muchísimas repeticiones, entrenar de lunes a domingo, un cochinero. Y a mí ¿cómo se dice? Me causó mucho ruido o incomodidad era el hecho de que el formato de la plantilla tenía una estética, de verdad, mis respetos. Bien perrón. La estética de la hojita de Word, wow, los colores, los bordes, la tipografía, la ortografía, los márgenes de la tabla, todo muy bien. Pero ya te metías al fondo de lo que era el entrenamiento. A lo que es lo importante. Y era una cosa, wow, o sea, ¿cómo puede ser que sigan habiendo personas ahí? Porque como te digo, hay gente que se entrena sola y nada más de divulgadores en redes sociales están controlando principios básicos. Y están estas otras personas que viven de esto o reciben un ingreso de esto que de verdad no, en absoluto no pareciera Y que inclusive parece que lo replican así tal cual, que probablemente por eso esta persona no era, o consideras tú que no era apropiado para ella, probablemente es algo como que literalmente copian y pegan que... quién sabe, pero sí, o sea, es que cuando algo está, perdón por lo que voy a decir, pero Perdón cuando por la algo está palabra. tan mal hecho, es irrelevante si lo copias y lo pegas y se lo prescribes a todos, Ujú. porque para todos está mal, o sea, algo así. Sí, no es justificante, pero es algo que es muy común también, ¿qué pasa? Hoy te digo, me vale, o sea, es tan alarmante o sea, que O saldría sea, la misma no que... es el punto ese de decir, hay entrenadores que copian y pegan y les pagan 10 personas y es un solo trabajo, no, eso es como... Eso es, o sea, eso estaría mal y fuera algo relevante.
Siempre y cuando a la persona que sí A le ese hiciera el uno. personalizado Ujú. estuviera bien. Pero es que aquí está mal. Y si se lo reenvía a las 10 está mal. Entonces termina dando la misma, pues es lo que me hizo mucho ruido. Y Ujú. pues de verdad quiero hacer énfasis en que me da mucho gusto de que ver cómo las cosas están cambiando, al menos de las personas de redes sociales, porque luego voy y me paro al gimnasio Y es otra cosa. y me toma 3 minutos de atención saber que de verdad No sé las si- personas no saben entrenar, y peor aún, los entrenadores parece que no saben Que trabajar. las personas no tendrían que saberlo, pues, o sea, saber ser buenas en saber qué ejercicios hacer y demás, pero se supone que para eso están los entrenadores. Se supone. Imagínate, de verdad, pues ser consciente de que desconoces de algo. Ujú. Y Y confiar. aún así no estar dispuesto a acercarte a alguien porque Ah. sabes que está igual o peor que tú. Y a esta persona que mencionas le hiciste tus observaciones sinceras o cómo fue Sí, la dinámica. honestamente en este caso, esta persona, este muchacho, me dijo, ¿qué opinas de los rangos de repeticiones? Ujú. Fue muy específico. Sí, y ahí como que dije, ok, entonces tengo que limitar mi respuesta, aunque yo podría retroalimentar de manera justificada sobre muchos otros puntos. Y el rango era un rango bien, o sea, era un rango, tal vez yo lo cambiaría y lo haría en un rango más bajo, tal vez en casi todo de 6 a 10, máximo 12 repeticiones. Ujú. Y esta persona pues estaba en el rango de 8 a 15, entonces por ahí no hubo ningún problema. Pero hasta ahí guardé Ahí mi limitaste. recomendación y sí le hice así como de que, oye, y a mi entender, creo que hay que controlar, tendrías que pensar en controlar un poquito más la carga y ya. Nada más. Sí, porque la persona me pidió una cosa, no le voy a decir de más. Ok, ¿qué más? Ya, es todo. Ya es todo, muchas gracias por vernos. Pues tú, ¿qué ha ¿Yo pasado qué? contigo en torno al entrenamiento? A ¿Cómo te has propósito sentido? de este tema o de este punto que iniciamos. Sí, es ¿qué opinas de tu entrenador? Mi entrenador, pues omito mis mis comentarios, puesto que está aquí presente. Deberías de hacer un episodio y lo invitamos. Pues ya, puede ser hoy. Ok, Bienvenidos al episodio en el cual invito a mi entrenador. ¿qué tal? Bueno, he tenido 3 semanas o cuántas, 4. ¿De qué? Semanas, meses, 3 meses. 3 meses. Estoy por la próxima semana, inicio el 4.º mes. Ajá. En algunos episodios atrás creo que hablamos un poquito del cómo, o fue que mencionamos que iniciaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Que iniciaba, que andaba Luria porque iniciaba o retomaba el entrenamiento. Y creo que ha sido todo a más, y no únicamente hablo del físico, sino en cuestión de las cosas buenas o los beneficios que van más allá del físico únicamente. Desde que yo como ex deportista, y que tú me lo decías así, recuerdo esas palabras, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Cómo le voy a hacer? No sé qué voy a hacer contigo. No sé qué voy a hacer contigo. Y eso atribuido Continúa. Eso atribuido a la cuestión de reeducarme, porque yo como ex deportista, y que tu argumento, y que tiene mucho sentido, es de que los deportistas siempre buscan hacer más fácil todo, o el Los camino. deportistas O el siempre camino buscan el camino fácil. Ajá, podríamos decirle como que hacer trampas en relación a la ejecución de los movimientos y demás, porque pues buscar la manera de utilizarlo, de hacerlo más eficiente, aunque no sea lo correcto en relación a la finalidad del O sea, el del rendimiento ejercicio. deportivo, o sea, la expresión deportiva de un Ujú. atleta es buscar hacer más eficientes sus movimientos. Así es. Y en esta eficiencia buscar la mayor producción de velocidad, fuerza, resistencia, etcétera. Así es. Entonces tú te llevas a un deportista a donde no tiene que hacerlo más eficiente porque Sí, no tiene que precisamente la hacerlo- resistencia es la que va a desarrollar. Y lo lleva. Pues pasa esto. Y conmigo no fue la excepción, a pesar que yo me dedico a eso también, o sea, no entrenadora de lleno completamente, sino a las ciencias del ejercicio físico. Tengo claro la razón y el porqué de los movimientos o lo que sea que se hacen de esa manera, y aún así era como que yo entrenando era la alumna completamente y tomaba ese rol,
y hacía mis trampas inconscientemente, porque no era algo que yo dijera, era, lo puedo hacer, si lo hago de esta manera, me toma más esfuerzo, entonces lo voy a hacer, meter el codo un poquito y demás. Es que si lo hablas de una forma muy coloquial, sí, se habla mucho de la memoria muscular, dicho completamente de manera coloquial, como cuando recuperas y es más fácil, cuando te reincorporas al ejercicio y es más fácil recuperar una masa muscular que ya habías ganado. Ajá. Pues pasa algo parecido y podríamos decirle memoria neuromuscular. Tú inconscientemente querías hacer los gestos. Tú vienes de hacer taekwondo. Si yo te pongo a hacer un gesto de resistencia para la ganancia de fuerza que sea muy parecido a tirar una patada, ahí sí va a ser una cosa muy difícil que lo hagas de la manera que en este área se solicita, porque estuviste tantos años realizando un gesto sin buscar hacerlo de la manera más pulcra posible, sino buscando hacerlo de la manera más eficiente y más potente posible. Así es. Y yo creo que ahorita, al ver transcurrido el tercer mes, ya me transformé. ¿O no? Definitivamente sí. Porque de hecho sufría de que te decía, ya no puedo más, ya no, me frustré y me llegué a frustrar en algunos ejercicios de que, ay, no me sale. Y no quiero esta pinche mancuernita de pedorra, quiero tener una grandota. y o sea, teniéndolo claro, y ese hacía como berrinche, sí me acuerdo de esa parte, que pues ya creo que eso ha quedado un poquito atrás. También en la sentadilla yo creo que le sufrimos. Tú le sufriste, yo le sufrí. O sea, si hubieran visto, y me hubiera gustado, de verdad, fue un error no haber documentado el pre. Ajá. Perdón, y el post, o sea, como estás ahora. Y yo, por ejemplo, vamos a hablar de tu sentadilla. Cuando tú llegaste, tú ya me habías comentado y ya sabía que mucho tiempo tuviste problemas o tienes un desgaste, ¿no?, en las rodillas. De hecho, fuiste candidata a operación. Sí, no, fui muy candidata, pero el trauma me mandó a hacer los estudios preoperatorios. Llegué con mi entrenador y la noticia de que me habían mandado a hacer los estudios y me dijo, ya no regresas con ese pinche doctor, no sabe nada. Vaya. Bueno, con esas palabras no, pero ya no me operé, entonces seguí con mi vida. Continúo. Tenías una inestabilidad muy marcada en las rodillas. Y yo creo que aquí entra como que esa parte en la que fue un trabajo difícil para mí, creo que un reto, no te lo había dicho de esta forma, porque yo sé lo que es el valgo de rodilla, yo sé que se presenta muchas veces en sentadilla. Para los que no saben, el valgo es cuando las rodillas se intentan juntar a la hora de empezar a subir, que como que se aquican. Así. Entonces, pues tú lo tenías muy marcado. El problema es que yo entiendo que este valgo de rodilla, si viene de un esfuerzo máximo y de que pues lo que pasa ahí es que diferentes musculaturas entran a ayudar y se reclutan músculos como los aductores e intentan también ayudar, pero yo no podía discernir por la naturaleza del movimiento si lo que causaba el valgo de rodilla era que tú no podías mantener la estabilidad en tus rodillas o que se estaba reclutando también este músculo. Y por eso fue que metimos una variante en la que poníamos una resistencia, que poníamos una pausa, que hacíamos la excéntrica más lenta, para más que intentar corregir y que ya no existiera este valgo, responder a la pregunta. Con ese trabajo, tu rodilla recupera estabilidad. Y si te fijas ahora, sí pasa ese valgo, pero es muy, muy mínimo. Y eso a mí me da a entender que esa inestabilidad no venía de la musculatura aductora. Venía de la inestabilidad en tus rodillas que no te permitía aplicar la fuerza en la dirección que tú querías hacerlo. Así es. Y así como ese ejemplo, en algunos otros ejercicios, pero creo que ese fue el más notorio. De hecho, en el mes anterior creo que me dijiste, eres otra en ese ejercicio, precisamente. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Presume cuánto levantas en banca. ¿Cuánto? 40 kilos. Pesando 54 kilos. Esa soy yo. Así es. Pesando 54 kilos, precisamente 54 y fracción, porque a la fecha
casi por terminar el tercer mes, aumenté 4.600 kilogramos en 2 meses, que fue la última evaluación, que más o menos me mantengo en ese... Ya 3 meses. Sí, pues, o sea, 3 meses, pero este peso fue del mes 2. Okay. Entonces subí 4.600 y... ¿Y ya? Y ya, yo creo que, y fíjate que a veces sí me desconozco un poquito si me veo o digo, sí, o sea, como no me cuesta trabajo aceptar ese peso, porque yo creo que lo atribuyo al Ingato. Cuando yo competía tenía que pesar menos de 49. Cuando no competía o estaba en mi peso normal, pesaba 51, 500. Y ya que me retiré del deporte y que entrenaba únicamente pesas por gusto en otras épocas, antes de llegar aquí a entrenar contigo, lo máximo que llegué a pesar fueron 53, casi 54. Y ahora estás hablando que en 2 meses y medio, 3 meses, ya estoy rebasando ese máximo, ese límite. ese límite de peso. Y obviamente que me siento bien poderosa en cuestión de fuerte, muy fuerte. Y que esas lesiones que tengo ahí arraigadas o crónicas desde cuando entrenaba taekwondo y competía, no me han limitado en absolutamente nada. Y vamos a tocar ese tema que pues existe esto que es las lesiones. Ajá. Tú y yo tenemos lesiones, pero yo creo que no nos vemos limitados en prácticamente nada. De la vida cotidiana, por supuesto que no. Así Tal es. vez en el entrenamiento, en mi caso, en el tuyo no. En el mío no hasta ahorita, ¿no? Ajá, en mi caso sí. No como tal tengo limitaciones, pero prefiero hacer otras cosas. Ajá. Para evitar dolor, lo que sea. Pero aquí la pregunta que nos hago, ¿cuántas veces en este proceso que tú te has recuperado has tenido dolor? Ahorita. En general, desde que empezaste. Desde esta etapa, Sí, en esta nueva etapa entrenando. Dolor en donde sea. En cualquier cosa atribuida a una lesión. El primer mes, y eso es importante, fíjate, está haciendo esa recapitulación. El primer mes, yo creo, no sé si es desde la primera semana, la segunda semana, el trapecio, en el lado izquierdo, tenía un dolor insoportable. O sea, casi no lloraba porque soy valiente, pero me dolía. Vamos a fingir que no dijiste eso. Bueno, el llorar no es de no valientes, claro, obviamente, nada más lo dije en sentido figurado, ajá. Para hacer referencia a que me dolía mucho, muchísimo. Y esto, porque eso, o sea, tiene una razón de ser. Yo tengo las cervicales desviadas. Esto hace que mis músculos del cuello y de la espalda de un lado se tensen más que del otro. Y eso, al entrenamiento, al iniciar con el entrenamiento y tener mis músculos no tan fuertes, digámoslo así, pues resentía específicamente en el trapecio y era un dolor muy fuerte. Y ya no me duele. Ya no me ha dolido desde hace rato. Y a eso vamos a sumarle también la inestabilidad que tuviste en el hombro. Ajá, también. Que ahí trabajamos a tiempo, por eso no pasó mayores, pero seguramente hubiera desembocado en un dolor interno del hombro. Y que no se quitó solo, ¿no? Además del fortalecimiento, pues tuve, si bien no fui al fisioterapeuta, pues yo me atendí. Pero es que a eso va mi pregunta. Utilizamos herramientas, en nuestro caso puede ser masaje, puede ser... que ahí va, ya habíamos tenido esta conversación, no de esto, no en este punto específicamente, pero pues sí. Utilizamos herramientas como el masaje, como el hielo, electroestimulación, ahora el masaje con el foam. Y mi pregunta va más a... del quitarnos el dolor, porque por ejemplo yo me he estado apoyando también por un dolor que tuve en el hombro y otro que he tenido en las rodillas. ¿Cuánto de eso viene por el ejercicio y cuánto viene por los agentes externos que utilizamos?
No lo sé. No tengo la certeza porque Mira, no se estudió. no se estudió, pero es algo, es una inquietud, bueno, una inquietud, algo que es una realidad, que sí, no, en relación a el qué es mejor, pues entre comillas, para atender una lesión muscular, por ejemplo. Estos agentes físicos, agentes externos como el frío, el calor, electroestimulación, ultrasonido, masaje y demás, y todos los que existen, o el ejercicio, o es una combinación de ambos. Spoiler. Así como me lo dijiste tú, no hay evidencia de que un agente externo sea mejor. Agentes físicos. Agente físico. Pero el masaje, por ejemplo, es agente físico. Bueno. Por el calor que... Ok. Ningún agente físico. Sí, pues eso, todos estos métodos, ha demostrado ser mejor si lo comparas con el ejercicio físico. Nunca. Y precisamente hace poco veía a un divulgador mencionar que cuando tú quieres comparar este tipo de terapias que se basan en electroestimulación, funciones, masajes, no, los que generan dolor. Ok. Frío, calor, menciona la naturaleza del dolor la convierte en analgésica. Si tú sientes dolor, después de ello, o sea, si tú sientes un dolor, posterior a ello, este dolor tiene un efecto analgésico de alivio. Hablando de estos agentes, de estos métodos. Ok. En general el dolor. Entonces, si tú quieres evaluar la efectividad de estos agentes que generan dolor, sabiendo que el dolor tiene un efecto analgésico, lo tienes que comparar con otra cuestión que cause dolor. Como por ejemplo, un golpe. Si comparas X agente con un golpe, pues ahí ya está en igualdad de condiciones. ¿Pero eso quién dijo? ¿Quién dijo eso? Un divulgador. ¿Quién? Se llama, sí, pero no tengo aquí la mano. O sea, no sé si está siendo claro porque esta conversación ya la habíamos tenido más o menos respecto a esto y ahorita no sé si queda claro a qué hace referencia. Bueno, yo no me atrevería a decir con lo que hasta ahorita yo conozco sin ser especialista en la fisioterapia, que estos métodos o estos agentes físicos que se utilizan en la fisioterapia para atender lesiones físicas ¿nos sirven? ¿O es mejor un chingazo que obviamente que no una punción? Obviamente no me refiero a eso, me refiero a que si lo vas a evaluar, tienes que hacerlo en igualdad de condiciones tomando en cuenta esta variable. Y lo que menciona este divulgador es que en la mayoría de la bibliografía a la que él accedió para hacer esta afirmación, no comparan en igualdad de condiciones porque no toman en cuenta ese factor analgésico del dolor. Y ya, es todo. Ok, sí, sobre eso hay creo que mucha, no sé si incertidumbre o controversia en este punto porque antes yo creo que no se había cuestionado en relación de estos agentes y no que si funcionan o no, sino en qué medida y más bien si funcionan o no. Es lo que yo creo y lo que pues con lo que he leído y demás. Los agentes físicos estos por sí solos no van a recuperar de la lesión más rápido o de manera más eficiente o adecuada que el combinarlo con el fortalecimiento del tejido afectado, hablando muscular. Es decir, no hay mejor tratamiento para las lesiones que el ejercicio. Sí. Y, por ejemplo, cuando una persona se lesiona, una persona que realiza actividad física, ejercicio o deporte, y la indicación del fisio o del médico es reposo, no es, puede ser contraproducente, obviamente, que el tipo de lesión, si hablamos de una cirugía o algún desgaste en cartílago y demás. Hoy, por ejemplo, hemos hablado de cómo algunas lesiones, la causa principal es la carga de trabajo. Así es. Entonces ahí pues se entiende, ¿no? ¿Qué? Eso de... por ejemplo, y ahorita viene a mi mente un buen amigo mío, dice, o lo he escuchado que lo dicen sus historias,
Si tienes un plan metodológico de entrenamiento adecuado para la persona o para el atleta, no deberías de requerir descarga. Sí, yo también lo he escuchado de diferentes fuentes. Diferentes fuentes, no, pero me vino a mi mente él. Entonces, pues, y él es fisioterapeuta, pero se está especializando en deportes, en atletas. Y él mismo menciona que el Buba Rosales, lo conociste virtualmente tomando una conferencia. ¿Qué decía él respecto a, y recuerdo que aparecían videos de como que en una bota, como si tuviera una fractura en, no sé, tibia. Y los ejemplos que hacía, cómo adecuar el entrenamiento ante esa lesión, que sí se puede hacer. No es quedarse en cama, no es no moverse, porque si bien hay una lesión específica que en ese grupo muscular o en esa zona, lo que sea que esté afectando, obviamente que requiere reposo, pero no quiere decir que hay que terminar. Que hay que tenerlo en cama guardadito. Claro. Al contrario, porque eso en vez de favorecer va a perjudicar, ¿ok? Entonces, por ahí. No hay mejor tratamiento para las lesiones que el moverse, que el esfuerzo. Sí. Y a manera de conclusión respecto a esto, o como iniciábamos, que mi dolor en el trapecio, que era insoportable cuando iniciaba o retomaba de entrenar, a raíz de esa lesión de cervicales que tengo, ahorita ya no me duele y me siento... Y que seguramente, bueno, la razón principal para que esto haya pasado es que fortaleciste toda esa musculatura y ayudó a favorecer tu recuperación al punto de que ahora ya no hay dolor y no hay un proceso ni inflamatorio fuera de lo fisiológico del entrenamiento. Así es. Y yo quería mencionar otra cosa respecto a este tema de el ejercicio. Y te lo platiqué hace poquito. Como en una ocasión yo fui a un fisioterapeuta. Normalmente voy a un fisio, pero por azares del destino terminé yendo a otro en una ocasión. Y fue de verdad una decepción. ¿Por qué? Eso fue ya hace rato, no hace un par de años. Yo todavía no entendía muy bien el concepto de readaptación, pero sí... Te lo había presentado. No me lo habías presentado. Pero sí sabía que el ejercicio es una parte fundamental de la rehabilitación y ahora sé que de la readaptación. Readaptación física. Y me hizo mucho ruido que llego con una molestia, una lesión. Muscular. Tendinosa. Ok. Y básicamente le digo al fisio, ¿a qué vienes? Me pregunta. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Es que, ¿sabes qué? Y yo muy alarmado, me pasó esto, nunca en mi vida tuve una molestia en las rodillas hasta ahora. Y me pasó así. Tendinitis rotuliana. Únicamente con no hubo ni una prueba física, nada más. Prueba funcional, perdón. Y ya llegó a esa conclusión. Así de volada. Un par de preguntas. Yo dije, a la bestia, qué perrón este vato. Y lo que me hizo más ruido todavía fue cuando volteé a mi alrededor y estaba en su consultorio y había muchas maquinitas, muchas cremitas, muchos congeladores, muchos, no sé cómo se llaman los que... Compresas. Sí, los de las compresas calientes, pero no había una mancuerna, no había una liga de resistencia, no había un tapete, no había un colchoncito, no había nada para aplicar cargas de resistencia. Y conforme pasa el tiempo y voy aprendiendo cosas nuevas, cada vez me acuerdo de esa situación y digo, wow. O sea, ¿cuál era mi pronóstico si yo me seguía atendiendo ahí? Dolor, curar dolor. Y otra vez me vuelve a doler, voy a que me quiten el dolor. Sí, porque no ibas a dejar de entrenar, tal vez sí, pero pues no ibas a fortalecer esos tejidos. Y el verdadero fundamento del dolor, pues iba a seguir ahí. Es que es esa debilidad que se podría atribuir a raíz de esa lesión con la musculatura que interviene en la articulación, por ejemplo. Y así, eso es la importancia, y eso así es alarmante, porque yo creo que todos quienes hemos ido a un fisio, siempre en las clínicas, sean pequeñas o más grandes, sí están los como cubículos, no sé, en los cuales están las mesas de masaje, donde se aplican todos estos agentes físicos, pero además el área de ejercicio, de rehabilitación. Entonces, ¿cómo es posible que únicamente se limite a
a poner TENS, ultrasonido, frío o calor según corresponda y ya, y masaje. Entonces, con esto vamos a concluir este punto. Quiero que hagamos una guía para una persona que le duele algo y no sabe qué hacer. Me duele la rodilla, me duele el cuello, me duele el hombro, no sé qué hacer. Yo la voy a hacer y luego tú me dices cómo sería la tuya o si estás de acuerdo la complementamos. Ok. Primer paso, acudir, fisioterapeuta o traumatólogo. Ok. ¿Qué? Ya puedo ir interviniendo. Sí, claro. Ok, creo que la manera adecuada y a lo mejor es de más fácil acceso únicamente acudir al fisio, que el fisioterapeuta puede dar un diagnóstico. Un posible diagnóstico. Puede ser un diagnóstico con pruebas funcionales, una vez que se indique el dolor y la manera como la naturaleza de este dolor y demás, puede generar un diagnóstico. Probablemente él puede considerar que se requiere un diagnóstico por imagen, que sería una radiografía, por ejemplo, o que requieres ir al médico. Él te puede derivar, pero creo que lo ideal sería ir al médico primeramente. Voy a ser bien honesto contigo. Yo sé, es lo ideal. Eso ya lo habíamos conversado, ¿no? Esa parte de que el que hace el diagnóstico y es pues su carrera médica, su especialización va a eso. De hecho, hay la especialidad médico deportivo, pero no sé qué, no conozco ninguno, fíjate. No conozco ninguno aquí. Ajá. Entonces, pero yo no conozco, no quiere decir que no haya. Pero yo lo que voy es que en mi experiencia yo no he ido nunca a un traumatólogo. Porque te duele la rodilla. Ajá. Pero he visto de cerca como muchas personas van. Ah, esa es otra cosa. Y te lo juro que probablemente el 90% de las veces que una persona va al traumatólogo, le dice, ya no hagas ejercicio. Ya sí, es cierto. En su conclusión es, fuiste al gimnasio y te empezó a doler, entonces la solución es dejar de hacer ejercicio. Ya es no por eso que yo creo que si existe la posibilidad, en vez de uno u otro, pues acudir a ambos. Complementar. Y que si bien con esto no le hagan caso al médico, o sí, o sea... Hablo desde mi experiencia. Porque es cierto, y también de que vas y de volada te quieren operar, son los comentarios que yo recibo, así de pláticas ocasionales. Y es alarmante. Es alarmante, pero una vez yo me acuerdo que este trauma en el cual cuando yo competía fue el que acudí y que me iba a operar. Me dijo, porque yo, te voy a operar, y como, o sea, fue muy alarmante de que ya estoy a 3 meses de la competencia más importante de mi ciclo, ¿cómo me van a operar? Ya lo perdí el año competitivo y demás. Me dijo, a mí me interesa, y fue esa de que, como dicen los memes, que con el pie todo o una pierna quebrada, pero voy a poder competir mañana, o sea, así, porque obviamente pues somos deportistas, nos importa y nos interesa. Y su respuesta fue, a mí no me interesa que ganes una medalla, tu entrenador te va a decir, a mí me interesa que ganes una medalla, pero tú no puedes ganar una medalla si no tienes la salud en tu rodilla, que en ese caso pues era por lo cual yo acudí. Entonces a mí me interesa que tu rodilla, que tu articulación sea funcional, que no te limite en tu día a día, que no tengas dolor, que no tengas repercusiones en otros tejidos o en otros segmentos corporales, que si no es atendida o si sigues entrenando, se va a agravar. Y pues desde esa perspectiva ellos dan su diagnóstico y te dicen, no entrenes, ¿ok? Pero creo que es una cuestión de multidisciplinar, ¿sí? El médico obviamente es quien te genera el diagnóstico más exacto, el que es especialista y demás. El fisioterapeuta, pues entiende que es la manera para recuperarte de la lesión, pues es el ejercicio del movimiento enfocado, que si bien los médicos no son especialistas en ejercicio, y está bien, no tienen que serlo, ¿ok? Sí, claro, es otra área. Es otra área, así es. Entonces, bueno, ya, ir al fisio. Ir al fisio y si está la posibilidad, ir a ambos. Después, ahí ya se abren
1,000,000 de caminos diferentes de lo que sea la lesión. Ok. Si vas al fisio y no hay unas mancuernitas, ligas, pelotitas y demás. Sí, quítate, Uy, vámonos. huye, Al vámonos. siguiente. Hay muchos fisios de calidad. Ajá. Puedes encontrar alguno. Siguiente paso, como digo, se abren muchos diferentes caminos. En caso de que el diagnóstico no sea de verdad que Convincente. no, suponiendo que ya hay un diagnóstico y es veraz. Ajá. Digamos que no hay necesidad de una operación, no hay necesidad de algún, ¿cómo se llama? Algún procedimiento agresivo, etcétera. Básicamente, si el resultado es que necesitas fortalecer, que necesitas aliviar el dolor, pero que en realidad tus tejidos ni tu integridad están en riesgo, para mí el siguiente paso es empezar, si es necesario, el proceso de rehabilitación. Ujú. Y ahí sí, directamente el especializado en ello es el fisioterapeuta. Ajá, que primero es terapia física con estos agentes que ayudan a minorar el dolor o acelerar el proceso desinflamatorio, analgésico y demás. Más o menos sustento científico en la eficacia y o eficiencia de estos equipos, pues ya eso no nos compete, creo yo, porque no somos especialistas, pero que a lo que sí es siempre ejercicio porque es lo que predicamos, lo que sabemos y que entendemos que es ayuda a esta recuperación. Entonces, fisioterapia, rehabilitación y como les digo yo siempre a mis alumnos, el fisio te va a dar de alta en el momento en el cual tus tejidos o tu articulación, lo que sea que por lo cual estés en ese tratamiento, se encuentren en condiciones fisiológicas óptimas para el funcionamiento, valga la redundancia, fisiológico de la articulación, que es el poder caminar, correr, saltar o lo que sea. Obviamente pues va a ser gradual en relación al cómo se vaya fortaleciendo en lo que en el camino o en lo que en la lesión se vio afectado. ¿Qué quiere decir? Si yo entrenaba pesas y me lesioné una rodilla y fui al fisio, tardé 3 meses en no entrenar o no entrenar a la misma intensidad a lo mejor, no voy te di de alta, el fisio me dio de alta, ya puedo regresar a levantar a mis... lo mismo que estaba haciendo antes. Así es que ahí entra esta cuestión de la readaptación, es como el medio de... El fisio me da de alta porque mis tejidos ya están sanados, ya recuperé la funcionalidad y luego está el entrenador. El que está en medio de ambos es la readaptación. Así es. Así es. Entonces, lo ideal es readaptar los tejidos que se vieron afectados por la lesión para llevarlos de manera segura a un desarrollo, a un fortalecimiento, de manera segura a cómo se encontraban cuando apareció la lesión. Y ahora sí, continuar con el entrenamiento. Y no por el hecho de que tuve una tendinitis de cualquier tendón de todo mi cuerpo, ya me rehabilité, me readapté y volví a entrenar. No por eso vas a volver a descuidar y vas a recaer en volver a cometer el error que seguramente te lo causó, que en la gran mayoría, como lo he mencionado, pues es una inadecuada carga de entrenamiento. Ajá, así es. Si tú ya hiciste todo el procedimiento, va a volver a pero pasar, sigues entrenando de una forma excesiva sin recuperarte, va a volver a pasar. Y si no flaquea esa articulación, porque seguramente readaptaste y fortaleciste más que los demás, va a haber un eslabón más débil que va a caer en este punto. Y esa es la importancia del reincidir en lesiones. A propósito de esto, y siguiendo con mi caso, porque ahorita es lo que tenemos muy fresco y de que a propósito de lo que hablamos, o sea, es como que, a mí me pasó o me está pasando. ¿Por qué? Yo inicié entrenando 4 días, luego subí a 5 y ahorita regresé a 4. ¿Por qué? En casi 3 meses ya subí mucho, o sea, 4,5 kilos, que es un chorro, machín. Pero pues atribuido un poco a esto de la memoria muscular y etcétera, otras cuestiones más específicas. No es determinante que yo, en lugar de, que te digo, de nuevamente me bajaste a entrenar 4 días y me bajaste el volumen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Si continúo entrenando 5 días o a lo mejor 6 o hasta 7 como el ejemplo que mencionabas ahorita al inicio, no va a ser que, y ya lo hemos mencionado muchas veces antes, el dolor
es garantía de éxito. O entre más sufra, entre más me duela, entre más esfuerzo, más sudor, quiere decir que mejores resultados. Un ejemplo tan sencillo es esto: yo estoy teniendo muy buenos resultados y en lugar de aumentar y aumentar y aumentar, porque la cuestión que pasaba conmigo era que no me alcanzaba de recuperar, estaba muy agotada cuando me tocaba de nuevo trabajar el grupo muscular, y eso también atribuido a otras cuestiones como que mi trabajo y demás. Entonces regresé o estoy entrenando 4 días, no quiere decir que con eso voy a perder lo ganado, sino todo lo contrario, la importancia de la recuperación. Y de hecho yo también me subí al barco y Ajá. por primera vez en mucho tiempo voy a planificarme entrenar 4 días. Ajá. ¿Por qué? Yo cada vez, a lo largo de muchos años, mi tendencia ha sido a entrenar menos, pero mejor. O sea, Ajá. mejorar mucho la calidad de mis series, de lo que hago dentro de la sesión, pero solo entrenar cuando mucho, 1 hora 10, 1 hora 15. Porque siempre estás a la carrera. O porque No, sí. por ejemplo, ahora ya podría entrenar más. Y ahora Yo creo que te mientras... adaptaste a esa dinámica, ¿no? No, O siempre. el volumen de entrenamiento... Porque yo me acuerdo que antes estabas a la carrera. Sí, pero no por eso, o sea, no fue la No razón. era la razón, ok. En ese entonces sí, entrenaba poco porque no me daba tiempo y entrenaba 45 minutos. Ujú. Y me frustraba que yo quería entrenar más. Pero pues con el tiempo se va adquiriendo conocimiento, se va aprendiendo. Y ahí es donde hablo de que la tendencia en mi prescripción del ejercicio voluntaria es entrenar cada vez menos, pero mejor. Ujú. Y precisamente llevaré un poquito más del mes que estoy entrenando como siempre. Y no, yo ya prácticamente no recuerdo lo que es tener síndrome de dolor muscular tardío. Ya no me acuerdo lo que es estar molido. Eso es una gran bendición. Ujú. Pero hubo un punto en el que, entre comillas, me estanqué. Y si yo sé que a lo mejor no estoy en el mejor contexto de recuperación o así o lo que sea, pero si yo sé que esta vida que estoy llevando no va a cambiar, Tu ritmo pues de vida. entonces mi ritmo de vida no va a cambiar. De momento. Que son probablemente lo que dura el semestre, todo va a seguir siendo igual. Eres andar en friega, pues de aquí para allá. De aquí Ajá, o sea, o no, lo que sea. Pero a lo que voy es que como no va a cambiar, yo sí tengo que cambiar mis variables de entrenamiento para asegurar esa progresión, esas nuevas adaptaciones, porque veo que no me está funcionando. Si mi organismo se adapta y se adapta y se adapta y no estoy consiguiendo resultados en casi un mes, Ujú. me habla de que Hay algo que de que hay un cambiar. factor que puedo mejorar. ¿Y cuál es ese factor para mí? Seguramente va a ser el descansar un día más. Ujú. Porque yo en lo personal siento mis sesiones muy ligeras. Ujú. Pero aún sintiendo mis sesiones muy ligeras, Tienes progresión. no estoy teniendo progreso. Ah, ok, ahorita. Entonces eso me habla de que necesito controlar variables fuera de la sesión. Ujú. Y ya. Así es, a lo que vamos. Dolor no es sinónimo de resultados. Jamás. Nosotros entrenamos, he subido 4 kilos 600, ya sé que como friego con eso, pero ando soñada. En casi 3 meses, y he tenido dolor muscular o andar molido, como le llamamos, yo creo que unas poquitas veces. Y nada intenso. Que en relación a ese tipo de respuestas hay que hacer ajustes en el entrenamiento, que es lo que hemos venido haciendo. Nosotros tenemos el conocimiento y el contexto para poderlos hacer esas adecuaciones, buscando pues tener mejores resultados, y que pues con esto yo creo que concluimos que es la importancia del entrenador personalizado. Y sobre todo, de preferencia, por ejemplo en tu caso, pues eres entrenadora, Ujú. tienes conocimientos, pero es mejor para ti acudir a un entrenador, que en este caso soy yo. ¿Por qué? Porque no solemos tomar la importancia a las cosas que Aún sí sabiendo. tienen importancia, aún sabiéndolas. Así es. Y no sé. Entonces yo creo que si sus me trabé para yo creo que si sus entrenadores les dicen tienes que entrenar 4 días o 3 días, no es nada descabellado, tiene razón de ser, debería tener razón de ser, y que el que no terminen sus entrenamientos muertos o muertas de manera
¿cómo se dice? Hipotética, obviamente, o sea, muy agotados o cansados de que sentir que ya no puedo más, no es sinónimo de mejores resultados. Así es, voy a cerrar este punto con lo siguiente. Se habla mucho de que en el entrenamiento de pesas los músculos se dañan, luego se recuperan y puedes volver a entrenar. Uh-huh. Y si usamos esta misma analogía, voy a poner un tercer concepto, aparte de daño y recuperación, y se llama adaptación. Si tu entrenamiento está enfocado en dañar para recuperar, no va a haber adaptación. Si tu entrenamiento, voy a meter otro cuarto concepto, que es el estímulo. Uh-huh. Si tu entrenamiento está basado en estimular para adaptar, no hay necesidad de recuperar. Y es ahí donde los resultados son más rápidos. O hay resultados, básicamente. Así es. Ya. Nos pueden decir, estos morros están bien piratas, no es cierto, porque yo entreno a más no poder y en un mes también subí mucho o veo resultados, es muy evidente. Es muy fácil o es lo más sencillo tener resultados al inicio. Pero póngase, yo creo que a cuestionarse o analizar cuando se sienten estancados y no a lo mejor en números, porque no sé si no lo pueden analizar de esa manera en la cual pues ya no he tenido resultados o mejorías en este tiempo físicas, ¿no? Eso sería lo que las personas podríamos identificar sin necesidad de ser expertos en el área. Ya no me siento estancado, que es un argumento que me ha tocado que llegan personas a mí con eso, mencionándolo. Me siento estancado, tengo un año y sí me siento bien, duermo a gusto y demás, ajá, y todo eso, pero no veo mejoría. ¿Por qué? No sé, me desespera, cuido mi alimentación, cuido mis horas de sueño, de descanso, de recuperación y no veo mejoría. Pues es por el origen de todo eso, de ese estancamiento, y decir también, pues entreno 6 días, 5 días y no, entreno 2 horas, 2 horas y media y no veo mejoría, me estanqué. Pues es eso, precisamente esto que mencionabas ahorita, que posiblemente puede ser una razón y más atribuyendo a que no, el dolor no es sinónimo de resultados y en ocasiones menos es más. Y les digo yo que he cambiado mucho mi entrenamiento y una de las partes fundamentales que he cambiado son los rangos de repeticiones. Uh-huh. Si los dejo entrar a mi Excel donde tengo todos mis números, porque yo cada serie que hago apunto lo que hago. Uh-huh. Entonces si los dejo ver, van a notar que prácticamente no he hecho 10 repeticiones en nada, en mucho tiempo. Entonces muchos dirán, huevonazo. Ajá. O no sé, pero, ¿cómo lo digo? Básicamente yo trabajo en estos rangos bajos porque se podría argumentar que son mejores para la ganancia de masa muscular. Y sobre todo, algo muy relevante que va a hacerle ruido a las personas es que no me duele. O sea, hago una serie al fallo y no me duele. Nada, no siento ardor muscular, no siento dolor, no siento el músculo. Simplemente muevo el peso de punto A a punto B y de regreso X cantidad de veces. Uh-huh. No me alcanza a doler para cuando mi músculo pierde la capacidad de completar la tarea. Y ya, termina mi serie. Y precisamente el evitar este dolor, porque el dolor en el entrenamiento viene acompañado de una carga de daño muscular, una carga de, como decir, efectos contraproducentes para la recuperación, entre ellos la producción de ciertos metabolitos, de ciertos desechos que entorpecen el proceso de adaptación. Uh-huh. Entonces yo, al trabajar a menos repeticiones y con muchos de mis clientes que también lo hago, evitamos esta parte. Y en tu caso no sé si has sentido como cuando te prescribo repeticiones bajas, prácticamente terminas la serie y sí te sientes cansada de lo que sea, pero no percibes una serie igual que cuando la solíamos hacer al fallo y arriba de 12, 15. Así etcétera. es, el hablar de eso, que no sentimos que cuando quema el músculo, que te hormiguea, que te arde, a eso refieres cuando mencionas este punto. Así es. Y pues lo dejamos hasta aquí. Y ya. Esperemos que les haya gustado el episodio. Les pedimos que compartan si les gusta el contenido.
Si lo quieren, así algo de lo que decimos, como que dicen, esta es una indirecta para mi comadre. Mándaselo, que lo vea. Si A ver si consideran aprende algo. que alguien debería de verlo. Compártanselo, pero háganlo al sordón. A lo mejor si sienten, a este vato le falta aprender algo que dijeron el minuto 40. Algo del minuto 20, dile, oye, esto está interesante. Para y de que lo pasada sigan. velo todo. Bien, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Los invitamos a darle like, comentar, suscribirse. Y si ya. tienen de que 3, 4 cuentas por la del trabajo, la de la escuela, en todas suscríbanse, en todas denle like. Déjenlo reproduciendo indefinidamente. Espérate, Eva. Cuando en los primeros episodios, en las primeras semanas, tú eras esa que te dejabas en el iPad todo el día reproduciendo el episodio. No sé qué está pasando contigo, que ya no lo haces. Hey, quiero mencionar. ¿Qué? Quiero mencionar que en el episodio pasado mencionamos la receta de pasta a la boloñesa de vegana. Soya. No vegana. No, de soya. Pues vayan a verlo, está en TikTok y en Insta. Y los invitamos, no que lo hagan, pero que lo vean como una nueva posibilidad. Una nueva alternativa. Les aseguro que está muy buena. Así es. Y muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la próxima.